A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. En él confió mi corazón y fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Qué bueno es estar con ustedes esta mañana una vez más, comenzando esta semana, dándole gracias a Dios, abriendo la escritura a nuestra máxima autoridad, recordando y dándole a nuestro Señor la máxima autoridad, la máxima confianza, lo que llamamos nuestra fe, confiando en lo que Él ha dicho, lo que Él ha hecho, quién es Él y quien se revela a sí mismo en su palabra. Y bueno, estamos agradecidos de ir avanzando paso a paso, sabiendo que estamos en este tiempo tan oscuro, tiempo en el cual necesitamos luz, necesitamos una lámpara para no perdernos en un mundo de relativismo, de maldad, de todas estas cosas. Necesitamos tener prendida la lámpara y la luz, y esa es la palabra de Dios que nos habla desde el principio, cómo comenzó todo, y ahorita que estamos en Apocalipsis, cómo va a terminar. Puedes tener plena confianza de que lo que está escrito ahí es lo que viene, y necesitamos estar listos. Dios nos está dando esto para como misericordia y como un acto de amor. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas esenciales. Estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza. Estamos en Buenas Nuevas, y donde quiera que nos estés escuchando, sea en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Nuevo México, Albuquerque, Las Carolinas, gracias, Boston, gracias a todos y cada uno de ustedes. Y queremos agradecer a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía con sus mensajes de amor en el jardín. Estos mensajes, ella tiene muchos temas, búscale su página en Facebook. Y también Naps and Crafts, Silvia García con sus regalos y camisas personalizadas, busca su amplia gama de productos también en Facebook, Naps and Crafts. Nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, su amor por la verdad, sus oraciones para que estos programas puedan llegar a donde quiera que nos estén escuchando. Y nos vamos directamente al libro de las Revelaciones, Apocalipsis capítulo 9. Así es, estamos avanzando en este hermoso libro, un libro de bienaventuranza. El nombre de este libro, recuerda cuál es: Apocalipsis, que significa revelación. Dios se quiere revelar a nosotros, quiere revelarnos el futuro, es develar algo que estaba cerrado, y el Señor está abriendo la cortina para que podamos verlo. Entonces, Apocalipsis no está puesto para confundirnos, no está puesto para darnos un acertijo y ver que cada quien diga lo que quiere decir. Eso es equivocado, ese es un concepto equivocado acerca de toda la Biblia. La Biblia no es un acertijo en el cual cada quien dé su propia interpretación. No, recuerda, es un libro como cualquier otro libro en el sentido de que fue inspirado, ¿verdad? Un libro coherente, un libro que se publica, tiene coherencia porque fue inspirado por una persona, ¿verdad? Esa persona tuvo algo que decir y la gente pues lo lee y tiene su coherencia en cuanto a toda la sintaxis, todo lo que tiene. De la misma manera la Biblia tiene un autor. Ese autor es Dios eterno, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Aunque obviamente esa es la gran diferencia, es un libro eterno. Es inspirado por él, por un Dios eterno que fue, imagínate, escrito a través de más de un milenio, con diferentes culturas y con una unidad perfecta, maravillosa. Hay un Dios perfecto que quiso decir algo al escribirlo, y esa es nuestra tarea como creyentes, estar constantemente escuchando la voz del Señor en su palabra, y todos podemos llegar a una unidad, y podemos llegar a la unidad de lo que el autor quiso decir. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y entonces lo que tenemos que hacer es eso cuando venimos a Apocalipsis, cuando venimos a la palabra de Dios, saber que Dios quiso decir algo y lo quiso decir, y no es que lo que yo piense, lo que aquel piense, lo que mi presuposición, lo que mi doctrina. No, cuando hago eso, lo que estoy haciendo es ponerme a mí mismo como máxima autoridad. No, la máxima autoridad es la escritura, y yo debo venir a ella, ¿verdad? Y debo de observarla y recibirla literal, como dice, obviamente con las mismas leyes que leería
leerías algún otro libro, ¿verdad? Para poder entenderlo, leyes de lógica, a eso me refiero, a cómo lees algo con sentido. O sea, no tendría sentido leer cualquier otro libro y agarrar frases de los libros y querer sacarle tu propio asunto, ¿verdad? Eso es sacarlo de contexto. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Pero cuando tú lees la Escritura capítulo a capítulo, versículo a versículo, en todo su contexto, incluyendo Apocalipsis, lo entiendes perfectamente. Y no hay razón para decir que no dice lo que dice, porque dice lo que dice, que no dice que dice, ¿verdad? Que lo deja sin sentido. Debemos de tener cuidado con eso. Y eso es lo que estamos viendo en Apocalipsis. Ahora, yo quisiera comenzar esta semana, vamos a hablar la segunda parte del capítulo 9, pero quisiera comenzar diciéndote que el tiempo está muy cerca. El tiempo está muy cerca. Apocalipsis no está separado de nosotros. No es para que lo escuches y digas, sí va a pasar, quién sabe cuánto dentro de miles de años. No, el Señor nos llamó a tener algo que se llama preeminencia, ¿verdad? Esta palabra que significa estamos esperando a Jesucristo en cualquier momento para que eso de Apocalipsis se desate y comience a caminar. ¿Y cuánto nos es necesario entender Apocalipsis precisamente de esa manera? Recuerda quién se lo dio, en qué momento Jesucristo le reveló el Apocalipsis a Juan, en un tiempo de dura persecución y en un tiempo donde la iglesia estaba corrompiéndose más y más. Y de la misma manera está dirigido a nosotros esta carta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un buen sector de la iglesia precisamente se ha corrompido, o como en aquellos tiempos ya está tibia, ¿verdad? Que tanto que Dios la quiere vomitar de su boca, una iglesia muerta, ¿no? Entonces necesitamos ser esa iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Fiel a la palabra, o esa iglesia también de Pérgamo, que aunque está siendo perseguida es fiel. Sí, así es, necesitamos estar... Esmirna, perdón, la iglesia de Esmirna. Sí, necesitamos mantenernos fieles y pararnos en la palabra de Dios. Algo que estabas diciendo, que tienes muchas razones, observar el contexto, cómo estos 66 libros de principio a fin no se contradicen, cómo estos 66 libros de principio a fin tienen una unidad perfecta. Así es. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos, no te vayas, estás en Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo y no son cosas que el Señor nos haya dicho que sucederían, ¿verdad? Y eso tenemos que establecerlo, porque lo que estamos por ver en Apocalipsis se pone cada vez más fuerte, aunque es un libro de contrastes, es un libro de bienaventuranzas. Dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es un libro de bienaventuranzas y es un libro de contrastes, porque sí se pone al rojo vivo, ¿verdad? Cuando está cayendo y derramándose la ira de Dios sobre el malvado, sobre este mundo, ¿verdad? Juzgando cada una de las cosas, pero de la misma manera tiene unos pasajes impresionantes, hablando del cielo, unos pasajes impresionantes acerca de las promesas de Dios, acerca de la imagen del Cordero de Dios, ¿verdad? Victorioso. Y bueno, estos cielos nuevos y esta tierra nueva, este milenio que nos habla la Biblia es precioso, ¿no? Esta descripción acerca del cielo, acerca de la nueva Jerusalén, o sea, son promesas que nosotros debemos abrazar y atesorar y amar como creyentes. Y debemos saber que estamos en este tiempo en el cual estamos cerca de eso. Sí, así es, tenemos que estar listos, porque sea que el Señor regrese o nosotros vayamos, no sabemos en qué momento, cuánta gente sale de su casa, no regresa por diferentes situaciones, sea un accidente, sea una cuestión de salud, cualquier cosa que pueda suceder, que tú estés listo, que tú y yo estemos listos y que abracemos estas promesas y que entendamos que el tiempo, por todas las señales, está cerca. Así es, la hora está avanzada. Un buen sector de la iglesia se ha casado con el mundo, ha preferido los placeres de este mundo, el aquí y el ahora, el conectarse el identificarse con una cultura antidios, antes que perder miembros, antes que perder su trabajo, antes que perder su nombre en el lugar, ¿verdad? Lo que ha pasado en muchos seminarios, simple y sencillamente, sí. ¿Verdad? Es increíble la cosa, la cantidad de falsa doctrina que se enseña en los seminarios, ¿verdad? Y que esos mismos pastores salen y hacen iglesias progresistas, ¿verdad? Iglesias que están literalmente enseñando lo que es contrario a la palabra de Dios. ¿Por qué? Por no pararse firmes. ¿Por qué? Porque un seminario no quiere perder el dinero que le da el gobierno, no quiere perder el hecho de que ya no va a poder funcionar
como una escuela en medio de estas cosas, pero Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a levantarnos por la verdad, y eso está sucediendo en iglesias, eso está sucediendo en seminarios, está sucediendo en estos lugares, y nosotros tenemos que levantarnos, ¿no? Tenemos que aborrecer los ídolos, ¿verdad? El dinero, ¿verdad? El buscar ser aceptados por un mundo que aborrece a Dios. No debemos comprometer la verdad, no debemos detener con injusticia la verdad, porque tristemente donde más se detiene con injusticia la verdad, como dice ahí en Romanos, es en la misma iglesia, donde se ha cerrado la Biblia y Satanás se ha infiltrado, ¿verdad? Y nosotros es tiempo de levantarnos. ¿A qué vino Jesucristo? A librarnos del presente siglo malo. A eso vino el Señor, a morir por nosotros, ¿verdad? A establecer su reino, el reino de los cielos, no a darnos nuestra mejor vida ahora, ¿verdad? Vino Jesucristo a mostrarnos que en verdad hay dos mundos, hay dos dimensiones, ¿verdad? Sí, está el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y solamente hay dos, tienes una de dos: o eres un hijo de Dios, y si no eres un hijo de Dios, eres hijo del diablo y eres hijo de todas esas cosas. Y todos anduvimos en aquel tiempo en tinieblas, en la potestad, ¿verdad? De las tinieblas, en nuestros pecados. Pero aquellos que somos hijos de Dios fuimos por gracia, por medio de la fe, rescatados. Hay dos familias, y eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Si hemos sido limpiados, lavados, adoptados por medio de Jesucristo, por gracia, por medio de la fe, tenemos vida eterna, tenemos preciosas y grandísimas promesas que debemos atesorar, ¿verdad? Debemos saber que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Satanás sabe que el tiempo es muy corto. Yo estaba mencionando esto, el tiempo es muy corto, y lo que hemos estado viendo, fíjate, a partir de el 2020 en Minneapolis, ¿verdad? Que sucedió algo con este hombre, George Floyd, que literalmente hubo brutalidad policíaca. De ahí se desató algo espiritualmente, si tú lo puedes ver, sí, llamado el espíritu del anticristo. Sí. Porque utilizaron la crisis del COVID, que es real también, pero todas estas cosas fueron utilizadas para desatar un espíritu de anticristo. ¿Cuál es este espíritu? Un espíritu de caos, ¿verdad? De no ley, un espíritu de una rebelión total en contra de todo lo que es bueno, en contra de toda autoridad. Este asunto de quiten la policía, este asunto de no me voy a sujetar a nadie, este asunto de celebrar todos los robos y la quema literalmente de ciudades, ¿verdad? Como Minneapolis, y todo este espíritu de rebelémonos contra todo esto, ¿no? Este asunto de hay que hacer un reseteo, hay que comenzar de nuevo, este asunto de la nueva normalidad, y hay que hacer una nueva sociedad, ¿verdad? Y este asunto de meter el socialismo, el marxismo dentro de un país como este, no habla sino de señales de que ya descaradamente, ¿verdad? Satanás dio su siguiente paso. ¿Cuál es este siguiente paso? Es revelarse por completo, ¿verdad? Ya no es a oscuras, ya es abiertamente, ¿verdad? Un revelarse a lo que es correcto y mostrarlo, ¿verdad? Y estamos viendo este espíritu por todos lados. Sí, tenemos esta Agenda 2030, ¿no? En donde viene un reseteo, una nueva normalidad, en donde ya lo que moralmente la Biblia llama malo no lo podemos llamar así, porque ofende a todas las personas. No podemos llamar inmoral lo que es inmoral, porque entonces no estamos respetando los derechos de otras personas, y esto es totalmente antidios. O sea, fíjate, el fondo es antidios. Que los niños no son niños, son unas células, hay que matarlos en el vientre de su madre, y es posible hacerlo hasta que nazca y déjenlo morir, ¿verdad? Así es, y estamos viendo todo esto. Tú lo puedes googlear, tú puedes ir ahí a la página de las Naciones Unidas, ¿verdad? Al Fórum Económico Mundial. Esto no es ningún secreto, está ahí escrito, sí. Todo su agenda, toda la agenda que ellos tienen en cuanto a esta situación, ¿verdad? Tienen un plan, ¿verdad?, de quitar la población. ¿Cómo? Pues a través del aborto, ¿verdad? A través de todas estas cosas, de disminuir la población, porque son leyes diabólicas, pero son leyes ambientalistas que según para nuestro bien, para poder estar aquí, todas siempre están dirigidas a acabar con el ser humano, a destruir al ser humano. ¿Qué están haciendo ahora? Bueno, ahora si tú tienes 2 hijos, te aplaudo. Cuando uno de los mandatos del Señor fue, vayan, multiplíquense. Cuando los hijos son una bendición de parte de Dios. Y checa cómo es todo lo contrario, todo lo que se necesitamos abrir los ojos a eso. Y fíjate, si hubiese sido hace 5 o 10 años, la gente jamás hubiera permitido estas locuras que estamos viendo, ¿verdad? Hoy, como tú decías,
nos marcan como odiadores, como todas estas cosas, cuando hablamos en contra de esas cosas. Pero ¿has visto las películas blasfemas que se están sacando? Cómo se habla del cristiano, cómo se habla de Jesucristo, cómo se habla de Dios y se le blasfema. Y eso no es discurso de odio, ¿no? Estas películas donde ponen a Jesucristo crucificado con armas, ¿verdad? Como si fuera un ser caído como nosotros, ¿verdad? Que es solamente burla, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, simple y sencillamente, ¿verdad? Esta agenda global que está delante de nuestros ojos, está conformando delante de nuestros ojos, lo estamos viendo ver, lo estamos viendo venir. Sí, las noticias infunden miedo de algo que es real, pero que tiene el 98% de... O sea, el COVID tiene 98% de posibilidades de que no mueras, pero sin embargo la gente muere de miedo de acuerdo al discurso en las noticias, ¿no? Así es, estamos viendo todo esto. Y fíjate que esto no comenzó hace poco, ¿verdad? Este asunto globalista comenzó desde la Torre de Babel, ¿verdad? Y desde antes, desde el pecado, pero ahí en la Torre de Babel, ¿verdad? Donde el hombre quiso quitar a Dios de la ecuación y levantarse, y el Señor tuvo que actuar, ¿no? De la misma manera, ese mismo espíritu es el espíritu que hoy estamos viendo, espíritu de rebelión en contra de Dios. Dios, no te necesitamos y nosotros vamos a hacer una utopía. Hay que quitar todas esas influencias, hay que borrar el pasado, hay que borrar la historia, hay que quemar las Biblias. Hay videos donde se ve esto en universidades, se están haciendo este tipo de cosas, ¿no? Lo que te decía, todo que no tiene sentido, derrumbar estatuas de Abraham Lincoln, de los héroes del pasado, y levantar estatuas de esta persona que era un drogadicto, que era una persona que con una pistola apuntó a su mujer embarazada. Me explico, cosas por el estilo que no tienen sentido, ¿verdad? Y bueno, lo que estamos viendo ahora son estas herramientas globalistas, ¿verdad? Que están llevando a cabo para llevar a cabo sus planes, ¿verdad? Todo lo que son los gobiernos, sociedades secretas, ¿verdad? Todo este asunto que estás viendo hoy de fronteras abiertas, de economías internacionales, la media, grupos marxistas, socialistas, ¿verdad? Tú estás viendo cómo ahora todas estas economías dirigidas por Soros, Bezos, Bill Gates, Zuckerberg, todos ellos, ¿verdad? Están promoviendo estas vacunas, están promoviendo paz y seguridad de otra manera, ¿verdad? Y es algo que no tiene muchos años, pero tiene apenas un par de años que comenzó a moverse, ¿verdad? Te digo, estas nuevas leyes ambientalistas que están hablando de tener una nueva moneda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a sacar un impuesto, están promoviendo un impuesto mundial. Como no todas las monedas valen lo mismo, necesitan tener una moneda que controlar. Y todo esto no va directamente, la tecnología que estamos viendo va a cumplirse, todo este asunto de la marca de la bestia, todo está cumpliéndose hacia el gobierno mundial, de quien finalmente el que va a ser el líder de eso va a ser alguien llamado el anticristo. Lo estamos viendo delante de nuestros ojos, lo estamos viendo venir. Obviamente ese gobierno va a fallar, como lo estamos viendo en Apocalipsis. Pero ¿cuál es mi punto? Y ese es que esto que estamos viendo en Apocalipsis no está lejos, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que a partir de estas crisis simplemente van a crear más crisis para controlar más, porque saben que el temor mueve a las personas, ¿verdad? Y van a hacer diferentes cosas. Y estamos viéndolo. Nosotros nos urge estar en la palabra para tener esperanza. Y debes saber que sí estamos en los últimos tiempos y lo estamos viendo con nuestros ojos. Y vamos a estar viendo estas cosas a lo largo de estas semanas conforme vayamos avanzando también en Apocalipsis, para verlo con más calma. Pero te animo a que pongas atención. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos mencionando todas estas cosas para hacer conciencia de que en verdad algo está sucediendo, que no estés dormido como iglesia, que abras tus ojitos y te des cuenta que lo que Apocalipsis nos está diciendo es una advertencia y una sacudida para despertar. Sí, así es una sacudida para despertar. Acuérdate, toda la narrativa en noticieros, las luminarias y personalidades del medio artístico, todo empuja hacia cuidemos el planeta, el problema es el hombre, echémosle fuera. Todas estas personas que tienen los emporios más grandes de empresas están aportando dinero a países muy pobres, países tercermundistas, países que tienen una crisis tremenda de hambre, de educación, en donde gente literalmente muere de hambre. Ahí el aborto comienza a ser gratuito, y aparte de todo lo que están empezando a introducir todo lo que es las operaciones transgénero, también van a ser gratuitas. Cuando hay dentro de esos mismos países problemáticas tan serias como lo hay en todos lados,
cáncer, niños con leucemia. La gente está muriendo de que necesita operaciones vitales, pero el aborto es gratuito. Es gratuito. Es irónico que en México no hay fármacos para los niños con cáncer, pero sí hay presupuesto para hacer más de han hecho tan solo en la Ciudad de México 250,000 abortos en un año. Así es, eso es tan terrible. Es terrible. Y es parte de esta agenda diabólica de que tenemos que quitar población del mundo. El ser humano ya no existe, el ser humano no es que no existe, el ser humano no tiene valor. No tiene valor. Es solamente un punto, una estadística que hay que quitar, hay que remover para hacer nuestro nuevo mundo, ¿verdad? Nuestro nuevo orden, de manera que hagamos un gobierno perfecto, sin Dios, a nuestra manera, el cual, como te digo, va a fallar. Y lo estamos viendo, ¿no? Otra cosa que yo estaba viendo también, por ejemplo, que he estado escuchando bastante, son todas las cosas que están sucediendo en Medio Oriente, ¿verdad? Con respecto al pueblo de Israel, que simple y sencillamente el hecho de que Israel se haya levantado, ¿verdad? Como pueblo ya es una señal bíblica tremenda de saber que la palabra de Dios es verdad. En 1948, 1967 y 68 que sucedieron cosas en las cuales Israel volvió a ser pueblo después de miles de años, ¿verdad? Como el Señor los mantuvo ahí. Hay un evento en Ezequiel 38 y 39 que se está dando de una manera impresionante, ¿verdad? Con algunos, ahí nos habla de un ataque sorpresa a Israel que va a suceder probablemente en este tiempo de la gran tribulación, ¿verdad? Donde Rusia, ¿verdad? Que es Gog, que es el dirigente de Rosh, que nada tiene que ver con el nombre de Rusia, ¿verdad? Pero que habla de ellos junto con Siria, junto con Turquía, junto con otros cuantos países que están alrededor, van a atacar sorpresivamente a Israel, ¿verdad? Y algunos se van a oponer, como Arabia Saudita, como otros que están ahí, ¿verdad? Y hace 5 o 10 años estaba totalmente el escenario al revés. Sí. Los que eran amigos de Israel eran sus enemigos. Sí, Turquía era de sus mejores amigos. Israel iba a vacacionar ahí, ¿verdad? Pero ahora han habido cambios políticos, ¿verdad? Macro cambios impresionantes en los cuales se está acomodando todo y no está muy lejos de esto, ¿verdad? Todo lo que está pasando entre estos países, ¿verdad? Israel literalmente es un país que está combinado entre progresistas y entre judíos ortodoxos, ¿verdad? Tú vas a Tel Aviv, por ejemplo, es una ciudad totalmente progresista, ¿verdad? Es una capital donde está todo este asunto del transgenderismo, todo este asunto que estamos viendo, ¿verdad? Y vas por lo menos a Jerusalén, ¿verdad? Y está toda la gente que es religiosa, todo este asunto. Pero lo que estás viendo es, por ejemplo, quien ahora está como dirigente del pueblo de Israel es una persona que tiende a esta cuestión liberal, ¿verdad? Y lo que está pasando es que estás viendo a Israel conformarse en una cuestión en la que va a poder hacer este pacto con la gente de la Europa, ¿verdad? De la Roma revivida, ¿verdad? Que es lo que viene también, ¿verdad? Lo que estamos viendo en este gobierno, conformarse, ¿verdad? Estamos viendo todas estas cosas delante de nuestros ojos. Solamente tienes que checar un poquito en las noticias, no solamente las noticias que ves en la televisión, tienes que investigar un poco más, ¿verdad? Ir hacia las noticias de por allá y te darás cuenta cómo la palabra de Dios es verdad. Y cómo el Señor viene muy pronto, ¿verdad? Y cómo cada una de las señales se están cumpliendo de una manera impresionante y con una velocidad rapidísima. Todo está yendo a desembocar, ¿verdad? A estas cosas. Así es de que necesitamos estar atentos a estas cosas. Sí, necesitas estar atento. La inmoralidad hizo que el Imperio Romano se pudriera y cayera en la manera en que cayó. Pero en este momento no estamos hablando de un imperio, estamos hablando de algo muy global y de algo a nivel mundial. Entonces, todo esto se perfila hacia allá. Es muy importante que abras los ojos y te des cuenta que todo está apuntando a que los niños, ¿verdad?, sean adoctrinados en esta corrupción moral desde muy temprana edad. Y eso es gravísimo, gravísimo, que pongan a los niños en decisiones que no tienen la capacidad para poder tomar, como es el de elegir una identidad, ¿verdad? Una identidad sexual. Es muy importante que tú observes lo que tus hijos están viendo en videos, en películas, en caricaturas.
Así es. ¿Por qué? Porque todo esto está lleno, poco a poco lo van llenando, y es eso, un adoctrinamiento a que todos tus hijos puedan ver esto normal y que comiencen a elegir eso como un derecho. Sí, y bueno, por años también se ha visto todo este asunto de la educación, entre comillas, ¿no? Ahora ya no les están enseñando matemáticas ni español, no les están enseñando todo este adoctrinamiento marxista y socialista, en el cual le quitan a los papás la responsabilidad, ¿verdad?, de educar a sus hijos, y el gobierno es el que está queriendo tomar esta parte de yo voy a educarlos, yo voy a decirles qué hacer. No, la responsabilidad es tuya, Dios te los dio a ti, no permitas que nadie te quite esa oportunidad, ¿no? El gobierno está para cuidar, ¿verdad?, los derechos, la Constitución, pero ellos no son en sí mismos los dioses, ¿no? Es Dios, es quien dirige todos, es su palabra. Tenemos que entender estas cosas. Sí, así es por eso que necesitamos estar atentos a los tiempos, necesitas abrir tus ojos y no cerrar tus ojos en el falso evangelio de tu mejor vida. Ahora sí, yo quiero las bendiciones de Dios, Dios va a cuidar de mis hijos, y tú no estás haciendo nada, no estás poniendo atención a lo que están viendo, a lo que ellos les están enseñando en la escuela. Necesitas sacar tus alertas, ¿no? Prender tus alertas. Acuérdate, ahorita los niños están a un clic de la información. ¿Qué están viendo? ¿Qué tanto acceso tienen al internet? ¿Qué están viendo ellos en redes? Vemos niños con 10, 11 años en redes. Por favor, papá, mamá, no permitas que tus hijos de esa edad estén en redes sociales. Así es, y todo esto de YouTube Kids y todo este asunto de PBS, todas estas cosas, ten cuidado. ¿Por qué? Porque ahí está bien fuerte el asunto. Este último programa que hicieron de las pistas de Blue, ¿verdad? Que es literalmente un parade del orgullo. Del orgullo, celebrando el orgullo. En el mes de junio, en todas las caricaturas hubo esa celebración. Por favor, pongan atención. Así es, y no es algo escondido, es una agenda que está detrás de esto, y es algo diabólico, ¿verdad? Todo también lo que vimos acerca de este video que salió de venimos por tus hijos, ¿verdad? Es real, hay un espíritu del anticristo suelto, ya, ¿verdad? Ya Satanás dio un paso más, el tiempo está muy corto. Esto significa que también del Señor viene por la iglesia muy pronto. La Biblia lo enseña con toda claridad. Así es de que, como dijiste hace un momentito, necesitamos abrir los ojos, necesitamos estar atentos, necesitamos despertar, necesitamos madurar como iglesia. Debemos saber que la palabra de Dios está conectada a nuestra vida diaria, a lo que hacemos, a lo que somos. No podemos seguir dándole vueltas a nuestras mismas necedades y estar en el mismo lugar constantemente y no abrir nuestros ojos. Piensa de qué se trata tu vida, para qué estás viviendo, qué es lo que hay en esa cabecita, está todo lleno de humo, confundido, siguiendo las mismas cuestiones, o en verdad te ha alumbrado la luz del evangelio. Sí, tu vida no puede estar estacionada en un mismo lugar. Necesitas saber qué voy a hacer diferente hoy para que esto cambie. Así es. Y necesito poner manos a la obra. Algo tiene que cambiar. Algo yo tengo que hacer. Tengo que empezar a rendir cuentas. Tengo que darme cuenta que necesito ponerme de pie, porque el Señor viene pronto y sí me va a pedir cuentas a mí. Y yo necesito, es tiempo, iglesia, de que nos paremos por la justicia y por la verdad. Es tiempo de que abramos nuestra boca, ¿verdad? No podemos estar dormidos, tenemos que abrir nuestra boca por la justicia, por la verdad, y tenemos que levantarnos en medio de una generación perversa. Tenemos que alumbrar para Cristo, y eso implica envolvernos en política, en este tipo de cosas, ¿verdad? No estoy hablando de que te metas a un partido político, estoy hablando de que hables y que apoyes a aquellos que están apoyando lo que es justo, y que dejes de seguir a aquellos que no, que te involucres en los consejos de papás en tu escuela, y que digas tu parte, ¿verdad? Que no dejes que aquellos que quieren tomar a tus hijos los tomen, y que digas, no, esto no se va a hacer. ¿Por qué? Porque no es correcto, porque es injusto, porque no habla de la justicia de Dios. Vamos a un pequeño corte y regresamos, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, comenzamos esta semana hablando de todas estas cosas, haciendo como tocando la trompeta, ¿verdad? Como aquel atalaya que está diciendo, sabes que es tiempo de despertar, ¿verdad? Es tiempo de que vamos a seguir en Apocalipsis y vamos a ver todo este capítulo 9 durante esta semana, y vamos a estar viendo pues lo terrible, ¿verdad? De las trompetas, que son el juicio de Dios, y vamos a estar viendo cuál es la razón, por qué, ¿verdad? Y cómo en verdad el estar entregado
o el darle rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa y el decidir hacerse enemigo de Dios es algo que no debemos hacer, porque Dios no disfruta la muerte del malvado. Dios no se complace, ¿verdad?, en tener que dar juicio. Por eso una y otra vez está estirando sus manos llenas de misericordia, llenas de perdón, ¿verdad?, llenas una invitación. Hoy constantemente el Señor está invitando. Y para ti y para mí, mis hermanos, Apocalipsis necesita convertirse en una fuente de esperanza y gozo, ¿verdad? Pero para que esto sea así, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Necesitas crecer en una esperanza eterna. Piensa en eso. Si tu cristianismo solamente es Dios como un medio, Jesucristo como un medio, ahí voy a la iglesia para que no me vaya tan mal, me ha ido tan mal que voy ahí a santiguarme para que no me pase nada. No, tienes que entender que Jesucristo, su palabra, tienen que convertirse en el centro de tu vida y comenzar a configurar toda tu vida alrededor de la voluntad de Dios, alrededor de lo que Dios dice, porque tenemos tiempo corto. 150,000 personas mueren diariamente, ¿sabías eso? Eso es mucho, y eso es antes de la pandemia, antes de todas estas cuestiones. Siempre ha sucedido, solamente que el mundo está diseñado para eso, para que no pongas atención a lo temporal que eres aquí, a lo rápido que vives en este mundo, y como dice la palabra en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Satanás no quiere que veas eso. El mundo diseñado por él, ¿verdad?, toda esta cultura, toda esta filosofía y esta religión humanista, ¿verdad?, junto con sus falsas enseñanzas que ponen como ciencia, que no son, como es la evolución, que es una religión, ¿verdad? Te enseñan todas estas cosas, pero debes de saber que sí vas a enfrentar a un Dios, ¿verdad? Si hoy no toca, si hoy el Señor viene por su iglesia y no estamos aquí ya, ¿verdad?, o si te llegas a caer a tener que llegar a la gran tribulación, debes de saber que vas a enfrentar al Rey de Reyes, al único, al que sostiene tu vida, al que hace que lata tu corazón, al que hace que funcionen tus neuronas, que estés vivo. Eso no es casualidad. Hay un Dios eterno, y ese Dios eterno, ¿verdad?, manda que todos seamos perfectos y que todos cumplamos su justicia. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea que si tú has pecado, tienes un grave problema con Dios y estás en enemistad con Él. Quizá tú digas, no, mi Dios nunca haría eso. Exactamente, tu Dios nunca haría eso porque tu Dios no existe, porque tienes un Dios hecho a tu imagen, ¿verdad? Pero ese es también un ídolo. Y sabes una cosa, ese es parte de los primeros mandamientos del Señor, donde dice que no te hagas imagen. También esa es idolatría, y estás rompiendo también ese mandamiento. Debes de saber que la única manera en la que puedes venir al Señor es pidiendo misericordia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y lo que necesitas es un sustituto, alguien que venga a morir por ti, porque eso fue lo que vino a hacer Jesucristo hace 2000 años. Se vistió de ti, se vistió de mí, fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros, y en esa cruz del Calvario, vestido de tu injusticia y de mi injusticia, habiéndose hecho como uno de nosotros, recibió toda la ira de Dios sobre sí mismo, recibió todo este castigo que estamos viendo en Apocalipsis. Lo recibió sobre sí mismo, y al recibirlo sobre sí mismo, ¿verdad?, no solamente quedó ahí, apagó la ira de Dios, pero Él resucitó al tercer día. Significa que venció a la muerte, venció al pecado, y que Dios recibió su ofrenda, la ofrenda de sí mismo, y ahora está sentado a la derecha del Padre. Y la palabra de Dios dice que si tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor, y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, puedes ser salvo. Y esa es la cuestión. Eso es lo que necesitas este día, reconocer: soy salvo, estoy en Cristo, estoy viendo todas estas señales que están alrededor, y la realidad es: estoy preparado. Si el Señor me llamara hoy, si el Señor llamara hoy a la iglesia, estoy preparado, estoy listo para serlo el Señor de mi vida. Estoy listo para verle y no tener que ser consumido. ¿Cómo? He sido lavado por la sangre de Jesucristo. Hoy puedes tomar esa decisión, y sabes una cosa, esa decisión puede cambiar tu vida. Ayer estábamos haciendo cuentas, hace más de 20 años que mi esposa y yo comenzamos a caminar con Cristo, y sabes que ha sido algo maravilloso. Dios ha hecho cosas preciosas en nuestras vidas, es algo de lo que no nos arrepentimos jamás, y hemos vivido para servirle durante todos estos años. Y sabes una cosa, es algo que tú y yo necesitamos vivir para Él, caminar con Él.
Sí, así es, 21 años de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántos años tienes caminando con Cristo? ¿Cómo va tu vida creciendo en su conocimiento? ¿Qué estás haciendo impactando el reino de los cielos con lo que Dios ya ha hecho en tu vida? Acuérdate que nosotros respondemos en gratitud al Señor, en gratitud a todas estas cosas, a lo que Él ya hizo por nosotros. Así es. Entonces la pregunta hoy es esta: ¿estás en Cristo? ¿Le has entregado tu vida? ¿Verdad? Hoy puede ser ese día. Así de que déjame orar por ti. Simple y sencillamente dile así al Señor. Dile: Señor Jesús, en este día yo reconozco que he pecado contra ti. Y reconozco que tengo un grave problema contigo, que mis pecados me han alejado de ti, que he amado la injusticia, he amado el pecado, he amado mi propia vida, mis propios caminos. Señor, y hoy reconozco que eso me tiene condenado, me tiene en condenación. Y yo reconozco, Señor, que necesito un Salvador. Y en este día clamo a ti. Creo que tú fuiste a morir por mí en la cruz del Calvario. Creo que necesito reconciliación contigo, Dios. Necesito perdón de pecados y yo no puedo hacer nada por mí mismo. Pero yo confío no en lo que yo pueda hacer, ni en mi religión, ni en mis obras, ni en mis ritos, sino confío en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. En este día te entrego mi vida y creo en ti, Señor. Creo que moriste por mí. Creo que resucitaste al tercer día y creo que yo necesito un cambio de vida. Me arrepiento de mis pecados. Dejo atrás mis injusticias. Dejo atrás todo y corro hacia ti. Tú transfórmame. Tú cambia mis pensamientos, cambia mis apetitos, cambia mi vida. Hazme una nueva criatura en este día. Dame un nuevo nacimiento. Tú vives y estás sentada a la derecha del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si tú hiciste esta decisión, es acompañada de una oración, ¿verdad? Y es acompañada de fe, confianza y sobre todo un cambio de dirección que muestra un nuevo nacimiento creado por el Espíritu Santo de Dios en ti. Así es de que necesitas una relación con la palabra de Dios, una relación de oración, una relación con la iglesia de Cristo. Congrégate, es importante que vengas y te integres al cuerpo de Cristo, el conjunto de creyentes que amamos, servimos y estamos comprometidos con Jesucristo para brillar en esta generación maligna y perversa. Dice en Filipenses: tomados y asidos de la palabra de vida. Así es de que por eso necesitas una relación con la palabra de Dios, con la iglesia, ¿verdad? Y en una relación de oración con Jesucristo. Así es de que te invitamos. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road y nos reunimos domingos 1:00 p.m. Así es, estamos en el capítulo 9 de Apocalipsis. La semana entrante comenzaremos con el capítulo 10, así de que no te lo puedes perder. En la iglesia estudiamos la escritura capítulo a capítulo, versículo a versículo, precisamente por esto, porque queremos tener todo el contexto. Y te invitamos, si no tienes dónde congregarte, a que vengas, a que seas la iglesia, ¿verdad? Seas parte del cuerpo de Cristo, un parte del cuerpo activo, ¿verdad? Tenemos discipulados, cuidado hacia nuestros niños, ¿verdad? En las familias, estamos enfocados, así es de que te invitamos. 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee 38133, todos los domingos 1:00 p.m. Te invitamos. Y recuerda, 30 y 31 de julio, Escuela Bíblica, tenemos, el tema es Jonás. Los niños entran 7 de la noche, van a dormir en la iglesia, un sleepover, y después el siguiente día más diversión. Ellos salen a las 11 de la mañana, así es de que si estás interesado, busca Calvary Kids Club, Ministerio de Niños de Calvary Compañerismo Cristiano en Facebook, y ahí puedes mandar un mensaje de texto. Así es, te esperamos, no te lo pierdas. Y bueno, estamos también esta semana dándole gracias a Dios por vamos a tener un tiempo de oración este jueves, nos toca hasta la siguiente semana. La siguiente semana vamos a estar orando, así es de que te invitamos a que seas parte de nuestra familia. Y bueno, nosotros te dejamos en buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza, gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias a nuestros sponsors, gracias a Omega Insurance. Recuerda, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, Lucía busca estos mensajes de amor en el jardín. Ella tiene su catálogo de productos en Facebook. Y Silvia García con los regalos y camisas personalizadas, Naps and Crafts. Puedes encontrar una amplia gama de productos en su página en Facebook. Y gracias a ti y a todos los que nos acompañan cada mañana con sus oraciones, con sus aportaciones, con sus diezmos y ofrendas, nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por su compromiso y amor por la verdad.
Recuerda, el tiempo está cerca, tenemos que estar listos. El Señor nos mandó a que estuviésemos listos como aquel siervo fiel y prudente que está esperando a su Señor. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Dios te bendiga.